escuchaba a Jonathan Heath hablando de la economía y decía, no puede haber desarrollo, no puede haber cultura. Me quedé pensando en lo que me dijiste en la tarde en la radio, si no hay crecimiento económico. Exacto. No puede haber nada más si no hay crecimiento económico. Sí, primero tiene que haber crecimiento para que haya desarrollo económico. Sí, definitivamente. El desarrollo social. Y todo lo demás. Sí, definitivamente. Comentabas sobre el conflicto Ucrania-Rusia. Así es. Parece que es algo muy lejano, pero ya con los medios de comunicación, con toda la información, me parece que podemos tener un acercamiento muy interesante, sobre todo porque hoy, y te pongo en la mesa, Estados Unidos, digamos que ahora sí ya se mete en un papel más protagónico al desplegar más tropas, va a apoyar a la OTAN o a la OTAN, y con ello pues empieza este conflicto a tomar una forma de conflicto entre comillas bélico, pero bueno, ahora sí. Sí, bien, te decía, para poder comprender precisamente qué es lo que está sucediendo ahí, primero vamos a conocer qué pasa en esa zona, el antecedente histórico-cultural, y luego vamos a ver qué pasa con la OTAN y la participación de Estados Unidos. No, y te decía, es importante saber porque estos claros oscuros que existen entre la gente y entre las naciones son importantes porque tenemos que ponernos en el lugar de cada uno de los protagonistas y comprender qué es lo que está pasando. ¿Qué sucede? Y hay ciertos sesgos también, ¿no? Sí, claro. Luego tenemos la errónea idea de que Rusia son los malos y que Estados Unidos son los buenos. Exacto. Tenemos como que esa imagen, ¿no? Sí, y quiero ser claros allá en casa, vamos a hacer un análisis totalmente imparcial. Ni del lado de los americanos y la OTAN, ni del lado de Rusia. Voy a dar la información. Ni muy hollywoodense. No hollywoodense. Va a ser la información y usted en casa tendrá la última opinión, que es la que importa. La verdad, nosotros los analistas y los comunicadores pues podemos decir misa. Al final ustedes decidirán quién tiene la razón y no. Y empiezo con los antecedentes. Hay tres cuestiones básicas para comprender el fenómeno, pero voy a empezar con la principal. Los antecedentes históricos, culturales y religiosos, Gabriel. Eso es importante. Quiero que entiendan ustedes que las naciones eslavas, que son las naciones de donde vienen los rusos, tienen un mismo origen, que surgió por ahí del siglo IX al XIII. O sea, estoy hablando, fíjense ustedes, del siglo IX al XIII. Y ese pueblo se llamaba, ¿no? Sí, se llama Rus de Kiev, así se llamaba ese pueblo. Es el origen de los rusos, de los bielorrusos y obviamente de los ucranianos. Tienen un origen en común. El origen común es Kiev. Edad de media, edad de hierro, ahí, y toda estamos la cosa, hablando ¿no? de ahí. Son pueblos hermanos, todos están hermanados en esa zona. Y entonces geográficamente lo puedes ubicar tú y agarra toda esa zona que tiene que ver con Ucrania, con Bielorrusia y con Rusia, sobre todo la parte de Moscú. Entonces, bueno, ese antecedente es importante porque les da un sentimiento. Y ahí es lo que se escudan los rusos, es una cuestión de identidad. Dicen, somos un pueblo hermano, somos un mismo pueblo. Hay un discurso nacionalista. Nacionalista. Y aguas con esto, porque en los conflictos armados anteriores, los bélicos grandes, estoy hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Gabriel, el mismo discurso nacionalista, ¿te acuerdas? Con los teutones, los alemanes, los austriacos. Sí, los judíos son la raza inferior. Y nosotros somos el pueblo que estaba aquí. Y bueno, es así, es muy, muy similar en eso. Pero bueno, la idea es entonces buscar esa unificación. ¡Qué propaganda! ¿No? Sí, está durísimo por esa parte, porque los rusos lo sienten como la madre patria, pues es parte de ellos. Parte de los ucranianos, también la parte que colinda con Rusia es la que está de acuerdo con eso. Pero bueno, ahorita voy a entrar a ese detalle. Importante acá, los críticos de que critican a Putin por usar digamos, eslogan de es que somos lo mismo. La propaganda. Dicen, bueno, si son lo mismo, ¿por qué cuando se convirtió el Imperio Ruso en 1783 pisotearon al pueblo ucraniano? ¿Y por qué cuando la Unión Soviética se convierte en Unión Soviética después de la guerra bolchevique del 17, cuando se convierten en socialistas, en 1922, Stalin y los demás hicieron lo mismo, pisotearon al pueblo ucraniano? Entonces dicen, bueno, ¿cuál es su pueblo hermano si siempre lo han estado oprimiendo? Pues bueno, la realidad es esa. Durante la Guerra Fría, esa zona cobró mucha importancia y Ucrania era muy importante porque era donde estaban los desarrollos de armamento nuclear. Y eso es muy, muy importante aquí, te voy a decir por qué. Cuando se rompe la Unión Soviética, después del 89 del muro de Berlín, y en 1990, entrando la década de los 90, cuando se disuelve,
Ucrania queda como una república aparte. Para que te des una idea, en ese momento Ucrania era la tercera potencia nuclear después de Estados Unidos y Rusia. Vaya, qué buen dato. Y para el 94, eso fue el 93, para el 94 le cede su armamento nuclear a los rusos. Y eso le da pues un poder enorme a los rusos porque tienen muchas armas nucleares guardadas. Hoy día, ¿qué tan abismal es la diferencia militarmente hablando entre Rusia y Ucrania? Pues algo como que el presupuesto es 13 veces mayor, más o menos. De Rusia. Hay mucho dinero ahí, en la cuestión militar. Sí. Ahora, ¿qué papel juega entonces en este contexto histórico? Ya entiendo que los rusos se apelan a la cuestión geográfica, histórica, cultural y la misma religión, que son cristianos ortodoxos. Una es la iglesia ortodoxa ucraniana, otra la rusa, pero también hay unos coptos, todos son cristianos. Entonces ellos dicen, somos lo mismo. ¿Qué papel juega la OTAN? Bueno, ustedes saben que OTAN es la Organización del Tratado de América Norte, del Atlántico Norte, que se firmó después, durante el periodo de Guerra Fría, para enfrentar a los capitalistas contra los socialistas, y nos vendieron esta imagen. Por eso México la compra rápido de Rocky, ya saben, ¿no? Oye, acabo de ver la película de Hitchcock, Topaz. Es una gran historia de espionaje en la Guerra Fría de los rusos. Y bueno, es hitchcockiana, pero bueno. No, pero bueno, qué bueno que lo tocas. Me voy a ir a algo más corriente, a lo mejor más común, pero que también. Ayer veía yo un episodio de Seinfeld, si te acuerdas de esa serie. Sí, claro. Y hablaban de los comunistas. Entonces, nos metieron esa idea durísimo de que, bueno, eran los malos y nosotros los buenos, que lo hemos comprado. Entonces, bueno, OTAN y Estados Unidos han tenido siempre una presencia militar ahí fuerte, pero en 1997 los rusos le pidieron a la OTAN, dijeron, ok, no hay Guerra Fría ya, pero no lo queremos cerca. Entonces, por favor, no hagan expansión, no se vayan acercando hacia nosotros. Así como muy tajante así en la frontera. Así es. Y bueno, quedaron en el acuerdo que no iba a pasar. Lo que Putin argumenta ahorita es que dicen ustedes que desde 1997 no lo han hecho. Y de hecho, desde el 97 a la fecha, uno lo puede ver en el mapa clarito cómo ellos van acercando. Y el punto clave es... ¿Qué pasó con Crimea hace poco? Con Rusia y Crimea fue... Esa parte fue fundamental. Te voy a decir por qué. Todo viene de aquí. Lo que pasó con Crimea en 2014 tiene que ver con el que era presidente, déjame ver el dato porque tampoco me lo sé todo de memoria, Yanukovych, que era el presidente, era prorruso. Los pobladores de la parte de Ucrania que están pegados a la Unión Europea, ellos querían firmar un acuerdo con la Unión Europea. El presidente se estaba haciendo loco, hubo protestas. Sí, tuvo que salir en helicóptero en la madrugada. Sí, salió huyendo el presidente de Crimea. Sí, el presidente de Ucrania para irse. Y ahí en ese conflicto que se hizo entre los ucranianos, entre los que querían ser parte de OTAN y de la Unión Europea, querían un acuerdo con la Unión Europea. Y obviamente los rusos no lo querían porque era tener al enemigo ahí pegadito. Entonces, por eso hace poco se asustó a la gente cuando dijo Putin, es como si yo le pusiera misiles a Estados Unidos en México, en la frontera de México. Y todo el mundo se asustó. No, solo estaba haciendo una referencia, dice, similar. El meme, no sé si lo viste, pero Estados Unidos está allá, apunten para allá, ¿no? Sí. México no tiene nada que ver. Sí, la gente pensó que nos querían atacar. No, era una referencia de Putin a decir que colocaría, o sea, como si México le permitiera a los rusos poner misiles apuntando a Estados Unidos. Aquí me gustaría preguntarte, en el antecedente histórico de lo que estás planteando, sí, ¿se parece a la crisis de los misiles? Es muy similar. Cuba, es muy similar a la crisis del 62, si mal no recuerdo. Sí. De los misiles es muy similar, te voy a decir por qué. Acuérdense que aquella vez Estados Unidos pegó de gritos cuando estaba Kennedy porque los rusos colocaron misiles apuntando precisamente hacia Estados Unidos y Estados Unidos había puesto unos en Turquía. Pero es que dimensionen, ahora no es Turquía, es Ucrania. Entonces lo que Putin no quiere es tener al enemigo ahí tan pegadito, porque tienen razón los rusos. Te voy a decir en qué tienen razón. Si les ponen a un aliado de la OTAN ahí cerquita, no va a tener tiempo de reacción si lo atacan. O sea, él lo está pensando militarmente. Pero la verdad es que quien va a decidir si quiere los misiles ahí o no es Ucrania. No se tiene que meter Rusia. Esa es la gran disyuntiva. Yeah. Ahora, el problema es al interior también de Ucrania. En 2014, cuando hubo la crisis, los rusos pidieron un referéndum en Ucrania que dicen que no fue válido, pero se hizo. Sí, para anexar toda esa parte. Para preguntar si querían ser parte de Rusia o no.
Esa encuesta, está la información del dato, tú puedes ver el mapa, está naranja de la parte que está pegada a Rusia y dicen que el 30% no está de acuerdo y el otro, o sea, estaba muy dividida la población. Por eso se da la crisis de Crimea. Los de Crimea se levantan en armas y dicen, no, yo no quiero ser parte de Ucrania, yo quiero ser parte de Rusia. Obvio, los rusos provocaron eso. Sí, ¿por qué? Porque Ucrania significa la puerta de salida al mar Negro. Y ellos no tienen ahí. ¿Qué tan importante puede ser? Fíjense bien, Ucrania y el puerto que ellos ganaron, que es, déjame ver, aquí tengo el dato, con la Revolución de la Dignidad, que es esta que tú anuncias, de donde corrieron al presidente, en el puerto de Sebastopol se llama. Ahí está la base más grande que tienen los rusos militar de la Armada en esa zona. O sea, hay un aspecto militar, Claro. de geopolítica militar. Definitivamente. Es muy parecido a lo que pasó con Siria. La gente no entendía por qué los rusos están ahorita con Siria. Porque la principal base de la Armada rusa en el Mediterráneo está en Siria. Ya. Todo es un juego político. Y van a decir ustedes, bueno, ¿y qué, en términos muy coloquiales, qué pitos toca aquí Estados Unidos? O sea, la verdad, ¿qué viene a hacer aquí, pues? O sea, ¿por qué? Sencillito, ejerce su papel de hegemonía global. Desde 1944, Estados Unidos es el país hegemónico. ¿Qué es esto de hegemónico? Ahí en casa suena como una enfermedad. No, no es una enfermedad. En realidad es que es el poder militar, económico más grande de las naciones y las demás giran en torno a él. Por eso es hegemónico, ¿no? Forma parte central y dicta de alguna manera las políticas. Lo mismo que fue en su momento Unión Soviética del segundo bloque, que era el socialista. Entonces, bueno, tenemos ahí ya el por qué Estados Unidos está tan interesado. Pero hay otra razón que tiene que ver con la política actual, y aquí es donde entran los dos actores principales del momento. China y Estados Unidos. No, estoy hablando de los dos presidentes, de Bueno, Putin ya. y de Biden. Y estos juegan un papel preponderante. Que no han tenido una buena relación, que digamos. No, y además ahorita digamos que es el momento menos oportuno para que esto suceda. Te voy a decir por qué. Biden trae un 43% desaprobado totalmente. de aprobación, muy bajito, y Putin trae 65. Van a decir, ay, 65. Para los estándares de Putin, 65 es muy malo. Pues que ya tiene que 17 años, sí, ya, o 11, ya. no. Sí, De hecho, 12 años. de hecho se quedaron cortos los rusos. Sí, 65 a mí se me hace muy alto, pero va para abajo. O sea, va para abajo el señor. Entonces, bueno, eso nos dice en un momento dado qué es lo que pasa ahí. Ahora, hay un aspecto ahí de la economía global, pero yo quisiera, me imagino que va a haber entrar de lleno ahí. Ahorita quiero que quede claro lo político. Ninguno de los dos presidentes puede ni quiere perder esta posición en Ucrania. Lo siento yo como que están bloqueando, están viendo hasta dónde. ¿Estamos frente a una guerra o estamos todavía en eso que dices, en el bluff? Ahorita estamos, siento yo, sobre la mesa jugando y estamos bloqueando. Entonces yo mando mi ejército y lo pongo alrededor, tú protestas, voy a la ONU, me hago el santo, digo que no pasa nada. Luego salgo y digo, oigan, si yo estoy bien, yo estoy proponiendo, ¿por qué me atacan o por qué son malos conmigo? Y del otro lado, Biden juega, yo soy el defensor, voy a estar siempre con los ucranianos, pobrecitos, están indefensos, la OTAN hace lo mismo. Hoy Biden demuestra sus intenciones con el movimiento de tropas y entonces eso te dice que está jugando un juego de cartas. Justamente el dato que quería sacar, son 2,000 soldados que estarán viajando desde los Estados Unidos a Polonia y Alemania y 1,000 que se estarán desplazando de Alemania a Rumania. Exacto. O sea, dos. Y son 3,000 soldados. Y las últimas noticias, ustedes pueden revisar en cualquier buscador, es la OTAN se está moviendo hacia esa zona y los rusos se están preparando. Bueno, estamos de vuelta. ¿Se está cocinando una tercera guerra mundial? Pareciera, todo indicaría que sí. Tengo yo, sonrío, no porque me parezca bueno, créanme que no se va a hacer nada bueno, pero pues ¿cómo puede tomar uno esto? No, claro, por supuesto, ya no, ya. Sí, ya está. O sea, me la he pasado sonriendo con la crisis sanitaria porque digo, bueno, quiero ver el lado bueno, lo económico, quiero ver el lado bueno, la crisis de suministro, la de producción, la energética, y ahorita voy a ese punto. Sí parece que se está cocinando algo, está muy fuerte ahí. Y hay un punto que la gente ha olvidado, pero está también ahí. Si uno compara militarmente Estados Unidos no la OTAN, Estados Unidos y a Rusia,
Estados Unidos le gane el armamento a los rusos. Y la OTAN, si agregas todos los demás, por supuesto que lo sobrepasa. Pero cuando Rusia saque el as que tiene bajo la manga, estamos hablando de un juego de cartas que se llama China, que es su aliado, los cartones se ponen muy parejitos. Sí, Rusia le dice a Estados Unidos, el enemigo de mi amigo, de mi enemigo es mi amigo. Claro, claro, y entonces ahí está, pero sí, perfecto. Ahora, ¿qué une a China con los rusos? Lo mismo. Los rusos desean tener Ucrania porque evitan así tener al enemigo muy cerca. Los bielorrusos no son problema, estos son prorrusos. Entonces sería una forma de salvarse. Y lo mismo que está pasando con China, que quiere a Taiwán. Ya. Entonces son muy parecidos en eso. Entonces, China es enorme también. Sí, y tiene un ejército enorme. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación? La situación es que tenemos a dos países, Ucrania y Rusia, Ucrania apoyado por OTAN y Estados Unidos. Ya hablamos del protagonismo que necesitan los dos presidentes, Putin y Biden, para seguir sobreviviendo políticamente. Y por otro lado, bueno, tenemos las otras presiones. Te voy a decir qué creo yo que pueda ser lo que detone, porque ahorita está así calmado. Por eso te decía en la tarde, no creo que ahorita pase nada de momento, salvo que a alguien se le salga un tiro, bien decías. Ay, o un ataque falso, ya saben ustedes cómo funciona eso. Sí, Ay, atacaron algo. Lanzaron un misil a la base tal. Y en lo que no averigua, sí. Está. Pero no creo que sea de momento eso. Yo creo que el detonante va a estar en otro lado. Pues sí, ¿por qué? ¿Un detonante económico? Económico. Yo siento que es económico. Y para eso hay que ver por qué lo estoy diciendo. Te decía en la tarde, y les digo a ustedes allá en casa, el Fondo Monetario Internacional hoy presentó sus pronósticos. La inflación que tenemos a nivel global ahorita, lo van a ver ustedes por ahí en un cuadrito, es una inflación que jamás hemos tenido a nivel global. Es tremenda. Es producto de la crisis del COVID, es producto de la crisis de la cadena de suministro, es producto de la crisis de producción. Lo que venimos arrastrando. Y todo lo que se viene arrastrando. Y además, los apoyos que se dieron en los países, digamos, políticas de corte anticíclico, contracíclico, genera un exceso de liquidez. Y ese exceso de liquidez genera un exceso de demanda para un aparato productivo que está limitado. Te decía que el problema está por el lado de la oferta. Y eso genera, pues, obvio, desabasto y una serie de complicaciones que generan una inflación como la que tenemos. Y que en muchos países como en México apunta a algo muy peligroso también que te decía que se llama estanflación, que es estancamiento económico, un aparato productivo que camina muy lento con una inflación tremendamente alta. Sí. Entonces, que ese sería otro tema para otra charla. Exacto. Sí, está muy denso, está fuerte. Por otro lado tenemos las tasas de interés, que también complican el panorama. Las tasas de interés bajan, fomentan la productividad. Pero cuando tienes inflación, una forma de combatirlo es subir las tasas de interés y eso frena la cosa. Entonces tenemos un conflicto ahí con eso. Y los pronósticos de crecimiento por el COVID, por todo lo que mencionamos, no son buenos y muy halagueños para este año, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Y por lo tanto, veo que la situación se sigue complicando económicamente. Se está cerrando. Se está cerrando. Y si se cierra demasiado, yo siento que puede ser el detonante para una guerra, les voy a decir por qué, o para un conflicto, aunque sea pequeñito. Pasó el año pasado, te lo dije, el año pasado en enero, cuando pasó lo de Israel. Necesitamos una guerra activa, la economía de guerra. Eso pasó con Israel. Se activó la economía, te decía yo, más de 30 mil millones de dólares se perdieron ahí porque se gastan en armamento. ¿Qué es lo que sucede cuando hay algo así? Sencillito. El dinero va a la industria bélica compra suministros al resto de la economía, eso activa al resto de la economía y se convierte en una especie de consumidor proveedor. Sí, y hay un efecto multiplicador de la cadena de suministros. Y ese efecto multiplicador es impresionante y le llamamos economías de guerra, lo cual son buenas durante un tiempo, no siempre, pero bueno. Y no es buena para quien le cae un misil en la cabeza. No, claro que no. Estamos hablando si peleas tus guerras desde lejos, como siempre lo ha hecho Estados Unidos. El problema que tenemos aquí es que si esta guerra se desencadena, no es una guerra normal, no sería normal. ¿Por qué? Porque tenemos el componente que te decía hace rato, el componente es el armamento nuclear que tienen los países y no se van a tocar el corazón para poder hacerlo sobre ellos. Sí, esto lo creo yo, lo digo yo. Puedo equivocarme seguramente. Es que no hay regreso. No hay regreso. Si el resultado de la economía en el primer trimestre no es bueno, yo casi estoy seguro. Finales de marzo. De hecho, la ventana que yo abro, te voy a decir, hay una ventana que yo considero ahorita, del 15 de febrero a los primeros de abril.
Normalmente en economía siempre los conflictos bélicos son de mayo, pero en este caso en particular, esa es la ventana que yo veo, por la urgencia, porque hay un exceso de liquidez, una inflación, nos está ahorcando. Y además, también te lo comentaba, los expertos hablan de que probablemente pueda haber un cuello de botella en la producción de petróleo y gas. Y hablamos de que Rusia le suministra el 40% del gas que consumen los europeos. Ya. Estados Unidos está como loco buscando acuerdos entre Qatar y los europeos para que le suministren gas en caso de cerrarle la llave. De cerrarle la llave, así es. El asunto un juego es, de naipes se está viviendo eso, actualmente. Es un juego de ajedrez. ¿Qué puede detonar que esto se rompa? Cualquier evento, por pequeñito que sea, y que escale de violencia. Escale en la violencia. Eso es lo peligroso. Y creo yo que lo que puede mover esa ficha no es otra cosa que la economía. Si económicamente a nivel global no empezamos a trabajar. O sea, el conflicto bélico, entiendo, lo van a ver como una especie de detonador de la economía. Sí, y si hay conflicto bélico, les aviso en casa, como son armas muy poderosas, no creo que dure más de 3 semanas. Va a durar por poquito. ¿Por qué? Porque... Oye, ¿te imaginas ya probándonos máscaras antigas y...? Mira, no pensábamos que no íbamos a conocer estas y entonces bueno, Dios no lo quiera, ¿no? Sí, yo espero que no, pero les digo, les platico desde el punto de vista, además que siempre que uno analiza crisis económicas, no sé por qué, pero se acompañan de un conflicto bélico. Es lo que te iba a decir, ¿cuántas crisis económicas han finalizado en un conflicto bélico, salvo las de la Guerra Mundial, la Primera y Segunda Guerra Mundial? No, de hecho, cuando detona la Primera Guerra Mundial veníamos de un momento de recesión, o sea, un momento crítico. Y de hecho... Pues veníamos la del Martes Negro, veníamos arrastrando esa parte. Y de hecho, la Segunda Guerra Mundial viene después también de un... O sea, no quiero asustar a la gente, pues, pero normalmente primero sentimos así como que nos aprietan y luego viene la recordarás que la justificación fue esta del asesinato del archiduque. Sí, siempre agarras una justificación. Exacto. Y en el caso de los alemanes, pues ustedes saben, ¿no? Que era recuperar un pedazo de tierra que era de ellos antes del Tratado de Versalles y bueno, por ahí se la tumbaron. Sí, siempre hay pretexto, pero lo que está detrás, por eso te decía en la tarde, lo que está detrás siempre es económico. El juego es geopolítico, pero tiene una base económica. Bien. Esa es la clave. Entonces... Oye, ya para cerrar, ¿qué es lo que no debemos de perder de vista en este conflicto? Ahorita, la ventana que les abrí, si no pasa nada en esa ventana, ya la hicimos, ¿eh? Seguramente no va a suceder gran cosa. Acuérdense que es peligroso siempre ese segundo trimestre y cuando termina, pero sobre todo terminar el primer semestre es primer mes. ¿Qué no perder de vista? Lo que están haciendo las Naciones Unidas, espero yo que lo hagan bien esta vez, porque ya han dado muestras de que no son muy eficientes. Cuando a Estados Unidos le dijeron no invadas Irak, y lo hizo después de la guerra del terrorismo, precisamente esa guerra vino después de una... Pues mira, ya México ya no preside el Consejo de Seguridad, lo acaba de pasar antier, me parece, a otra nación. Qué bueno, porque necesitamos ahí ahora, así que digo que bueno, porque hay que dejárselo a gente que esté más metida en eso. Lo veo complicado. Ojalá ahora sí Naciones Unidas lo hagan. Ojalá tanto Rusia como Estados Unidos, concretamente son ellos dos más que OTAN, lleguen al acuerdo y que sea beneficioso para ambos presidentes y que saquen la raja política que quieren para la cuestión electoral. Estar atentos a eso, pero sobre todo estén atentos a los datos macroeconómicos. Esos son importantes. Si esos no mejoran, no pinta muy bien el año porque este conflicto puede estallar en cualquier momento. La primera ventana que pongo es esta. Si no pasa nada... Pues ya hoy leía, hablando de recuperación económica, Holanda ya se está abriendo mucho más, conciertos, bares, actividades al aire libre. Entonces, pues yo esperaría que con esa, así empiece como en escalerita la apertura económica. Y ahí entramos a otro tema que luego sería bueno platicar, que es esa ventana que se abrió entre la gente que quiere usar vacuna y la que no, y la gente que quiere usar esto y la que no, y en muchos países se están levantando. Entonces, hay mucha presión. Eso es lo que a mí me preocupa en este momento. Por todos lados hay mucha presión. Cualquier cosa es el pretexto para que escale. Imagínate una guerra de vacunas, provocada por la vacunación. Acuérdense que lo religioso y lo ideológico siempre generan conflicto.